8:12 y nuestro invitado nos va a hablar de algo muy, pero muy actual. Me refiero al doctor Reinaldo Chandler, quien es neumólogo de la Clínica de Pacientes Post-COVID del Hospital San Miguel Arcángel. Y es que hay una cantidad de gente que le dio COVID y que no ha advertido que pueden tener consecuencias posteriores y que requieren de atención médica. Doctor Reinaldo Chandler, buenos días. Muy buenos días, profesor Cabrera. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por darnos este tiempo. A ver, doctor, mucha gente en el mundo le dio COVID. Obviamente, cada paciente tiene sus particularidades, pero lo que estoy entendiendo es que hay un grupo de personas que están teniendo consecuencias más allá del COVID. Es correcto. De acuerdo a las estadísticas más recientes, a nivel mundial ya tenemos cerca de 470 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Afortunadamente, diría yo, el grueso de esa población ha experimentado únicamente la forma leve de la enfermedad. Han tenido la oportunidad de pasar sus síntomas en casa sin la necesidad de soporte ventilatorio, sin la necesidad de oxígeno. Prácticamente 8 de cada 10 personas que han padecido la infección a nivel mundial han tenido esa situación. Esa estadística se repite en Panamá. Sin embargo, 2 de cada 10 personas afectadas han tenido que recurrir a tratamiento en el hospital, en una unidad de cuidados intensivos, recibiendo alguna forma de suplemento de oxígeno o todavía peor, han requerido tener que ser intubados y pegados a una máquina para respirar por ellos en forma artificial. Ese grupo de personas es el que se ha visto más afectado por secuelas a largo plazo de esta enfermedad. Aquellos que tuvieron que ser entubados y todo lo demás. Correcto. Sobre todo eso. Correcto. Pero doctor, hay algo, estuve leyendo un estudio de la Universidad de Cambridge que se publicó, si no me equivoco, el viernes, que hablan de ese COVID prolongado, ¿no? Y lo que llama la atención es algo que en lo particular a mí me ha ocurrido. Luego de haber superado el COVID, el tema de la memoria me falla y mucha gente está hablando de que uno de los efectos secundarios que deja el COVID es la falla de la memoria. ¿Ustedes han detectado eso aquí también? Porque el estudio de la Universidad de Cambridge dice que 7 de cada 10 personas que han superado el COVID han tenido problemas con la memoria. Sí, nosotros en Panamá no tenemos una estadística fiable que nos permita establecer una métrica y conocer cuántos pacientes afectados por COVID a su vez han quedado con secuela de afectación de la memoria, pero está ampliamente descrito en varias series internacionales. Nosotros acá en la clínica post-COVID del Hospital San Miguel Arcángel ofrecemos la atención al paciente de acuerdo a la mayor afección que presenta. Entonces, por ejemplo, sería interesante conversar con los colegas de salud mental, que son los que ven como un poquito más de cerca síntomas como trastorno de memoria, depresión, los hay muchos, trastorno de ansiedad, trastornos de pánico, eso lo asocian a lo que llamamos estrés postraumático. Entonces, todavía estamos aprendiendo mucho en esta enfermedad y me parece a mí que parte de esos trastornos de memoria acontecen precisamente en aquellas personas que han tenido pues una situación bastante traumática, no solamente desde el punto de vista físico de la enfermedad, sino la disrupción de tipo emocional. Sí, claro, hay afectación familiar, hay afectación económica, hay afectación laboral, y la persona después de haber estado 21 días, 30 días en un hospital, regresar a sus diferentes entornos, pues conlleva un nuevo reajuste. Casualmente eso que comentaba Gonzalo que le pasó a él, tengo una amiga que le dio COVID, que le dio fuerte, pero lo pasó en su casa y que me dice ahora que está teniendo episodios de falta de memoria. Entonces ella me comentaba que lo que está procurando es ponerse a leer para ver si eso le ayuda, pues. Claro. Por fortuna, la mayor parte de estos cuadros siguen siendo transitorios. Generalmente se hacen persistentes más allá
de las 4 semanas después de haber iniciado el cuadro viral agudo, pero en la mayor parte de las casuísticas que estudiamos de Europa y de Estados Unidos, la mayoría de los pacientes supera este problema al cabo de varios meses. Ahora, doctor, la recomendación para quienes se deben atender después de que le haya dado COVID, ¿es solamente para las personas que estuvieron hospitalizadas y que lo pasaron de forma grave o también para gente que no llegó a un hospital pero que la pasaron muy mal en su casa? ¿Deberían ir a atenderse secuelas de COVID? Esa es una interesante pregunta porque aún teniendo la forma leve de la enfermedad, aunque no haya requerido un internamiento, una hospitalización, este paciente puede tener secuelas, puede tener presentación de COVID prolongado. De hecho, la recomendación que estamos haciendo nosotros acá en Panamá es que la persona que ha sido recuperada, tiene su certificación del Ministerio de Salud de que ha sido recuperada y tiene la documentación que indica la referencia al médico especialista, esta persona hace una llamada a estos centros de call center que tiene el Ministerio de Salud y ellos por medio de teleconsulta atienden la inquietud, la molestia, el síntoma que el paciente tiene. La inmensa mayoría de los casos ha sido posible resolverlas únicamente a través de videoconsulta, a través del seguimiento, del acompañamiento del paciente, porque resulta, insisto otra vez, que hay muchos aspectos de la vida psicosocial que influyen en estos síntomas y de repente ya cuando el paciente se siente un poquito más acompañado, ya tiene, digamos, el seguimiento por un facultativo, de repente tiene como un poquito más de tranquilidad de que las cosas van a ir para mejor y en efecto va notando mejoría. Aquellos pacientes que tienen una forma de presentación un poquito más severa como para atenderlo únicamente videoconsulta, entonces se les remite para una atención presencial en algunos de las especialidades que estamos atendiendo en las clínicas post-COVID. Pero al final, doctor, y creo que es lo que a lo mejor muchos de los que le están escuchando ahora se harán la pregunta, la misma que me hago yo, ya nos explica que aquellos que tuvieron este COVID severo, que incluso tuvieron que ser entubados o que pasaron mucho más, hay otros que les dio con menos fuerza. A los que les dio con más fuerza y tuvieron que recibir un tratamiento particular, puede que tengan secuelas, es lo que nos está diciendo. Correcto. La pregunta es, ¿esas secuelas se pueden revertir? Esa es una noticia buena que tengo que compartir con la audiencia. Nosotros al principio de la pandemia, le estoy hablando de los primeros meses, marzo, abril, mayo, junio de 2020, teníamos la inquietud en relación a una secuela que estaba ampliamente descrita desde los primeros casos de Wuhan, China, que nosotros en medicina le llamamos fibrosis pulmonar y que en términos sencillos significa que el pulmón que estuvo enfermo por la neumonía desarrolla unas especies de cicatrices. Entonces, esta cicatriz, por supuesto que no es tejido pulmonar normal, y el paciente, aun cuando salía de su hospitalización luego de 2, 3, 4 semanas, salía aún con dificultad para respirar. Y nosotros le hacíamos seguimientos en el corto plazo a estos pacientes y veíamos cómo se mantenía la falta de aire y veíamos cómo se mantenían los cambios de cicatriz en los estudios de imagen, las radiografías, en las tomografías de tórax. Ahora que hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento más tiempo, de forma más prolongada a estas personas, 8 meses, 10 meses, 12 meses, hemos podido constatar que la inmensa mayoría de estos pacientes al cabo de este periodo que les he señalado han mejorado su función pulmonar, han mejorado o han desaparecido la formación de cicatrices en el pulmón y prácticamente su condición llega a ser muy similar a la de antes de haber padecido la infección. Estas personas llevan un tratamiento con terapia física, llevan un tratamiento con terapia respiratoria, llevan un tratamiento con neumología y la buena noticia que puedo compartirles es que la mayoría al cabo de cierto tiempo pues recupera su función muy parecida a la de antes del COVID. Doctor, ¿es hora de que Panamá trate la enfermedad como una endemia y no una pandemia? Ese tema es bastante complicado de argumentar
porque incluso autoridades sanitarias mundiales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, el Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, que son líderes de opinión en estos temas, no han llegado al acuerdo de hacer una declaración de endemia en este preciso instante. De hecho, lamentablemente, tenemos un repunte de casos nuevamente en China y tenemos un repunte de casos en algunos países de Europa. Me parece que no estamos cerca de hacer una declaración de endemia aún. Sigue siendo debate si era oportuno haber retirado las mascarillas desde ya en lugares de aglomeraciones, en lugares de interiores, en exteriores. Lo cierto es que organismos que son líderes de opinión a nivel mundial sobre este tema aún no aterrizan en la definición de endemia de este problema de salud pública. Y yo siento que sí hay la presión para llegar a ese punto, pero una presión que viene dada del sector empresarial, del sector privado, del sector económico, ¿no? Realmente ha sido agónico para las economías de los países, de los estados, de las empresas, haber padecido todo este periodo de gran baja económica. E insisto, hay no necesariamente equilibrio entre recomendaciones sanitarias y recomendaciones de tipo económico para la apertura de la economía mundial. Le pregunto a un oyente, doctor, si la afectación de la memoria será por los bajos niveles de saturación de oxígeno por mucho tiempo. Esa correlación es bastante improbable. No existen, hasta donde yo he podido revisar, ningunos trabajos que sustenten relación de causalidad entre bajos niveles de saturación de oxígeno y trastorno de la memoria. Habría que revisar, usted podrá escuchar alguna cosa anecdótica de algún profesional de la salud, pero estudios que realmente estén diseñados para demostrar relación de causalidad entre una variable, que en este caso sería reducción de los niveles de oxígeno medido por saturometría, versus aparición de trastornos de memoria, la verdad que no existe ese diseño metodológico en este momento. Muchos pacientes que pasan las formas leves no llegan a tener desaturación de oxígeno y sin embargo sí presentan este trastorno de memoria. Yo, sin pretender ser especialista en ciencias de la conducta, podría decirle que muchos de nosotros, ustedes inclusive que están en este panel en este momento, tenemos algunos trastornos de memoria. Yo no sé si ustedes han tenido algún evento de la vida común muy traumático. A veces uno queda como con una situación de dónde puse la llave, dónde fue que estoy seguro que escribí tal documento, no lo encuentro. Los lentes. A mí me pasa todos los días. Todos los días nos pasa, exacto. Entonces, habría que ver, porque muchas personas lo que necesitan es tratar otra vez de enfocarse. Personas ocupadas, personas que tienen mil situaciones de desempeño profesional, tienen su atención puesta en 25 cosas al mismo tiempo. Resulta difícil concentrarse en condición normal, en condición normal. Ahora, si usted vive un evento traumático, un evento en donde usted piensa que se va a morir, que no sabe qué va a hacer de sus hijos, que tiene pendiente ahora quién va a pagar la hipoteca que tengo yo pendiente, cómo voy a... Uno se abruma con una cantidad de información de cosas que ni siquiera han sucedido, y yo siento que en parte ese tipo de información abrumadora influye también en estos trastornos de memoria que son transitorios. ¿Cuáles son las secuelas más comunes de la gente que les puede dar a la gente que le dio COVID? Lo que hemos observado en las clínicas es que los principales síntomas incluyen fatiga física, fatiga muscular. Muchos de estos pacientes que han estado gravemente enfermos y han tenido que guardar reposo muchos días en cama, pierden masa muscular, pierden masa proteica. Y la masa muscular que les queda pues con poca tonicidad, con poca fuerza.
Esta es una condición donde el paciente tiene poco apetito, tiene poca ingesta y pues la enfermedad cursa, nosotros decimos en medicina, con una situación catabólica. Los tejidos se van como consumiendo, la persona pierde mucho peso. Entonces, el principal síntoma que nosotros encontramos en estos pacientes es fatiga física, sienten que no tienen la energía, el ánimo para hacer cosas, incluso actividades de la vida diaria dentro de casa. Los otros síntomas que podríamos decir en orden incluyen casualmente situaciones que tienen que ver con el estado anímico. Están deprimidas, están angustiadas, con razón, porque han pasado una situación bastante traumática. Y nosotros, por ejemplo, en la parte de neumología, el síntoma número 1 que vemos en estos pacientes es la sensación de falta de aire. Ese es el principal motivo de consulta en la especialidad de neumología. Algunos pacientes todavía mantienen tos, algo de flema en el pecho, pero la consulta número 1, el síntoma número 1 en neumología es la sensación de falta de aire. Bueno, ahí está la información que nos comparte el doctor Chandler. Creo que aquellos que nos estén escuchando y que ellos hayan pasado por esa situación o que conozcan a alguien que ha pasado por esa situación, pues lo que amerita es tocarle la puerta a los médicos. Es lo que corresponde, doctor, ¿no? Correcto, correcto. Dice Gonzalo, no, que he perdido como la memoria, no, que sí, es probable que Claro. esté ocurriendo eso. Pues tiene que ir al médico porque, como dijo el doctor, la buena noticia es que se pueden atender los casos. Correcto. Claro. Y generalmente es un cuadro transitorio. Sería bueno consultar a un facultativo y valorar en qué medida esto realmente guarda relación con un problema físico o con una situación más bien del ámbito psicosocial. Porque cabe Pero la... permítame, yo sé que hay que despedir al doctor, profesor, pero permítame tocar un tema que es importante y es el tema de la vacunación. Moderna y Pfizer anunciaron la solicitud para una segunda dosis de refuerzo a la FDA. Pfizer en mayores de 65 años, Moderna en todos los adultos mayores de 18 años. Aquí lo que se genera es un debate interesante, es, ¿hay que creerle a las farmacéuticas sí o no? Porque el profesor ha dicho, yo pongo mi brazo, así sea la quinta, la sexta dosis. La señora Flor y mi persona, pues ahí nos empieza a llamar la atención un poco de la cantidad de dosis que estamos recibiendo de la vacuna. ¿Usted confía en las farmacéuticas? ¿Y qué tan fiable puede ser el hecho de vacunarse cada 4 o 6 meses? Yo confío en la ciencia. En realidad siempre hay un argumento que utilizan mucho los antivacunas y los negacionistas, y es el argumento de que detrás de la vacunación masiva existe un negociado. En realidad, sí, las empresas, las casas farmacéuticas siempre tienen un interés comercial, eso no lo podemos esconder, pero esas recomendaciones de casas farmacéuticas deben y en efecto pasan el tamiz de la comunidad científica internacional. Y créanme que existen personas serias, y no voy a hablar tanto de personas, existen organismos serios a nivel internacional en los cuales nosotros podemos confiar. Organismos como la FDA en Estados Unidos, organismos como la EMA en Europa. Son organismos, si bien es cierto, Estados Unidos corresponde solo a esa nación, sus recomendaciones son de carácter supranacional, igual que la Organización Mundial de la Salud, para señalar solamente algunos. Entonces, no es solo una presión de casas farmacéuticas lo que genera una recomendación de vacunación, sino el consenso científico internacional. Ese es un punto. Lo de hacer una cuarta dosis de refuerzo, una quinta o una sexta, conlleva algunos aspectos éticos de salud pública. El problema, como en otras áreas, es la desigualdad. No suena ético que el profesor Cabrera y este servidor tengamos el acceso a una cuarta y a una quinta y a una sexta vacuna si la ciencia demuestra que tiene alguna utilidad. Que nosotros tengamos... ¿Qué le tiene miedo a las agujas, doctor? ¿Perdón?
Él le tiene miedo a las agujas. No. Lo que pasa es que aquí, no, lo que pasa es que, doctor, hay un punto serio. O sea, quien pone en duda, no que critica, o sea, yo tengo mis 3 dosis, pero quien pone en duda un poco el tema de la cantidad de dosis que se van a administrar o hasta qué punto va a llegar esto, ya lo satanizan como un antivacuna. Y no, yo lo que quiero saber es hasta qué punto esto va a seguir ocurriendo y por cuánto tiempo vamos a seguir recibiendo cada 4 o 6 meses dosis de vacuna. Exacto. Yo pienso que no hay forma de contestar esa pregunta en este momento. Si somos serios, quiero decir, ¿no? Claro. Aquí futuristas en ciencia y en vacunología, pues no existen los futuristas. Habría que ver el comportamiento del virus en las poblaciones. Ese es un punto. Científicamente hablando, suena razonable que si ya hemos demostrado, sin lugar a dudas, que ponerte una vacuna te genera un incremento en anticuerpos que te defienden contra el virus, pero ese incremento de anticuerpos tiene una caída progresiva a lo largo de varios meses, probablemente al cabo de 7, 8, 9 meses de haberse puesto un refuerzo, usted ya no tiene cobertura de anticuerpos contra el virus. Entonces suena científicamente sustentable sugerir aplicar la vacuna cada cierto tiempo, por ejemplo, cada año, como hacemos para la prevención de infecciones por virus de influenza. Ahora, eso pudiera tener un sustento científico, pero también hay un aspecto ético en esto. No es posible que el profesor Cabrera y el doctor Chandler vayan por la 5ª dosis de refuerzo, mientras que en lugares de África, mientras que en lugares de Asia, mientras que en Haití hay personas que todavía no tienen ni siquiera la primera vacuna. Aquí hay un aspecto de tipo ético, aquí hay un aspecto, utilizando un eslogan que tiene un organismo militar por ahí, nadie debería quedarse atrás. Entonces, ¿usted está a favor del levantamiento de las patentes? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Seres humanos de dimensiones colosales fueron aquellos científicos que desarrollaron las primeras vacunas. El señor Salk, que me viene ahora mismo a la mente, el señor Edward Jenner. Hay seres humanos que desarrollaron unas vacunas y jamás se les ocurrió obtener provecho económico de ellas. Sencillamente lo reconocieron como un legado a la humanidad y las tenemos y han sido una de las medidas de salud pública que mayor cantidad de vidas ha salvado a nivel mundial. Por supuesto que las patentes deberían ser un hecho. Ahí lamentablemente pues incide otra vez el poder económico. Bueno. Su micrófono, profesor. Está cerrado. El micrófono está cerrado, profesor. Él sigue hablando, es que no tiene micrófono, él no tiene los audífonos puestos. Yo Doctor, creo que está muchísimas hablando. gracias por habernos atendido esta mañana. ¿Cómo no? Un gusto, Flor. Gracias.